Buenos días, profesor. Le saluda la alumna Lucero Cusi Torres. Para iniciar con el desarrollo del trabajo, primero pondré en contexto sobre la situación a tratar. El 7 de diciembre fue detenido el expresidente del Perú, Pedro Castillo, acusado de planear un golpe de Estado por corrupción. Debido a esto, Dina Boluarte asumió el cargo tras la destitución. Estos sucesos desencadenaron una importante movilización en todo el país, que fue respondida con medidas represivas y un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden. En estos enfrentamientos murieron más de 60 personas y resultaron heridas cientos de personas, entre ellas mujeres, niños, miembros de comunidades indígenas y agentes de la policía. Además que se destruyeron una inmensidad de propiedades. Pero a raíz de esto, ¿qué relación tiene el Estado con la ciudadanía durante las protestas? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido claras obligaciones estatales de proteger, amparar y facilitar las protestas y manifestaciones públicas. Estas obligaciones solo se aplican cuando se ejercen los derechos de libertad de reunión y protesta social dentro de los límites constitucionales. Las medidas de fuerza legítimas como la toma de carreteras, lugares públicos o vías públicas deben proteger siempre a las personas y bienes públicos sin ponerlos en peligro. Sin embargo, los actos de violencia, robo y vandalismo no tienen consistencia constitucional y no constituyen ejercicio de derecho de protesta. Regresando al tema, durante este contexto la CIDH observó numerosas manifestaciones pacíficas en el país, pero el informe destaca la trágica situación social, ya que esto cobró numerosos muertos y heridos, e inclusive presuntas violaciones de derechos humanos, debido al uso desproporcionado de la fuerza en casos concretos como ataques indiscriminados a la población, agresiones a periodistas y detenciones masivas de manifestantes. Además, en un conflicto, el Estado debe mantener la superioridad moral antes de recurrir a las armas. Esto, lamentablemente, suele pasarse por alto y genera una desconfianza en la sociedad. Las cortas vidas políticas impiden a menudo que los dirigentes reconozcan la importancia de las instituciones para gobernar a largo plazo. En adición a esto, Boluarte y Otárola se comprometieron a dar facilidades a la justicia para investigar y castigar estos asesinatos. Pero las investigaciones judiciales llevan estancadas más de 2 años desde los asesinatos de Inti Sotelo y Brian Pintado durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. Esta situación hace temer por la justicia en las provincias con condiciones más precarias, similares a las víctimas del Baguazo y los restos del mayor Felipe en las últimas décadas. Muchas gracias. Saludos, profesor. Soy Fernando Saavedra y a continuación sustentaré nuestra postura del ensayo con la intención de abordar un tema crucial que afecta a la democracia y al Estado de Derecho del Perú, debido al descontrolado uso de la fuerza y a la discriminación racial por parte de las autoridades durante la represión de protestas, especialmente en el contexto de las poblaciones indígenas. Esta polémica es de vital importancia en nuestra realidad peruana. Vivimos en tiempos en los que la democracia y el respeto a los derechos humanos deben ser constantemente evaluados. En el Perú, lamentablemente, enfrentamos un problema preocupante que amenaza la integridad de nuestro sistema democrático, debido al uso excesivo de esta fuerza y el enfoque discriminatorio que va dirigido siempre hacia las poblaciones indígenas, y especialmente cuando se trata de reprimir en las manifestaciones. Es esencial reflexionar sobre el estado actual de nuestra democracia y cómo el imperio de la ley impacta en la consolidación de una sociedad justa y equitativa. El país presenta una variedad de desafíos donde podemos mencionar, por ejemplo, los incidentes de violencia innecesarios durante las protestas o las violaciones de los derechos humanos y la libertad de expresión. Además, como los actos desproporcionados de las medidas represivas en las comunidades indígenas y una perpetuación constante de estereotipos y perjuicios. Cabe señalar que el descontrol de lo mencionado impacta y va minando los cimientos de la democracia y el Estado de Derecho en varias maneras. Por un lado, genera desconfianza de las autoridades encargadas de garantizar el orden y la seguridad del país. Por último, produce temor a represalias que desincentivan la participación en la sociedad civil. A continuación, le daré pase a mi compañero Brian. Gracias. Saludos cordiales, profesor. Mi nombre es Brian Felipe Borjana Condori y a continuación sustentaré el caso presentado en nuestro ensayo relacionándolo con el tema de ciudadanía intercultural. Dicho tema nos señala que es la práctica del respeto y valoración por la diversidad cultural, cual su premisa es el diálogo entre iguales, sin discriminar o menospreciar las diversas culturas que existen en nuestro país.
Llevándolo al caso, lamentablemente el Estado peruano no ejerció el rol fundamental que es el diálogo entre iguales, y se demostró que las autoridades tuvieron sesgos racistas, discriminatorios y de menosprecio ante los ciudadanos indígenas de Puno. Asimismo, aplicó la fuerza sin importar sus derechos y ocasionando lamentables muertes. Citando al Ministerio de Cultura en su documento Enfoque Intercultural, Aportes para la Gestión Pública, nos recalca que es importante resaltar que no es necesario conocer a profundidad la cultura del otro, sin ni siquiera compartir el mismo punto de vista. Lo fundamental y necesario es poder entablar el diálogo en condición de igualdad. Desafortunadamente, el Estado peruano no cumplió con este enfoque intercultural ante los ciudadanos indígenas de Puno. Ahora, desde la perspectiva civil, ser ciudadano no solo es ser receptor y cumplidor de derechos y deberes, sino de participar en el desarrollo de la sociedad. Debido a la ineficiencia por parte del Estado, nosotros como ciudadanos somos pieza clave para respetar y enriquecer la diversidad cultural que existe en nuestro país. Para finalizar, quiero enfatizar esta frase, que todos somos iguales sin excepción. Muchas gracias, profesor. Le doy paso a mi compañero. Soy Pedro Yactayo y a continuación sustentaré nuestro anterior ensayo relacionándolo con el tema sobre el reconocimiento de la igualdad y de las diferencias como forma de construcción de ciudadanía. Desde mi perspectiva, se ha evidenciado que las autoridades en el Perú aplican el uso ilícito de la fuerza con un marcado sesgo racista en contra de las poblaciones indígenas durante la represión de protestas. Esto a su vez demuestra la falta de conciencia para el respeto de la dignidad y del valor de la identidad. Asimismo, refleja las actitudes desiguales, racistas, excluyentes y de desprecio por parte de las autoridades hacia las personas en un Estado de Derecho democrático. Por lo tanto, es de suma urgencia que el Estado garantice las condiciones de vida adecuadas a la ciudadanía, estableciendo nuevas políticas públicas y una reestructuración en las legislaciones vigentes, con el objetivo de eliminar este tipo de prácticas ilegítimas y repudiables, ayudando a impulsar una sociedad equitativa y sin diferencias donde todas las personas seamos reconocidas y valoradas positivamente, ejerciendo una plena ciudadanía basada en el respeto, la igualdad y la inclusión de todos. Finalmente, los análisis de estos tipos de casos nos permiten tomar conciencia y reflexionar de que nosotros como ciudadanos somos los principales responsables para iniciar el cambio en nuestro país y así fortalecer nuestra democracia. Por ende, nuestras acciones, decisiones y pensamientos en el día a día son un punto de inflexión importante para lograr la convivencia en una sociedad de principios éticos donde prime la armonía, la igualdad y la justicia para todos los peruanos. Agradeciendo la atención recibida respecto a los análisis presentados en el presente video, en nombre de todos los integrantes del grupo, muchas gracias.